interpretarán Princesa va al teatro, que prepararon coa súa profe Begoña. E como seguro que xa estades desexando que empece, nós, os presentadores, ya non falamos máis e pedimos un grande aplauso para este maravilloso elenco. Espérame, doctor. Pero muy mal. Pobre hija mía, pobre hija mía. Lamento tener que comunicarles que la princesa padece de las peores enfermedades que existen en el mundo. La princesa tiene aburrimiento. 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 Como ustedes saben muy bien, es una enfermedad tremendamente contagiosa. Tremendamente. Tremendamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que suele ser habitual en estos casos es privar la representación de buscar algo que vivir. Eso es todo. No, eso no es todo. Eso es solo el principio. Ahora le damos. ¿Estás aquí? Estoy aquí. ¿Has escuchado lo mismo que yo? Creo haber escuchado lo mismo que tú. No encuentro este cuento en mis páginas. No tenemos este cuento. Pero nosotros teníamos todos los cuentos del mundo. Teníamos todos los cuentos del mundo. ¿Quién anda por ahí? No quiero que nadie me moleste. Nosotros no molestamos a nadie. Al contrario, todo el mundo nos llama. Todo el mundo nos necesita. Estáis equivocadas. Yo no os he llamado. De eso estoy segura. Pero tú nos necesitas más que nadie. Palmas, palmitas, higos, castañitas, la princesa está aburrida, pobrecita princesita. ¿Has escuchado lo mismo que yo? Creo haber escuchado lo mismo que tú. Alguien nos llama. Alguien nos necesita. Debemos irnos. Pues vamos. Adiós, princesa. Adiós. Esperad. ¿No? Qué raro, sus caras me parecen familiares. No sé dónde los habré visto yo antes. Nos llamabas. Por fin habéis llegado. ¿Dónde estabais? Nunca se había echado tanto de menos. Estoy desesperado. ¿Y puedes saberse por qué? Necesito encontrar un personaje para mi próxima obra de teatro, pero no un protagonista cualquiera. Necesito encontrar un personaje diferente. Quiero descubrir un personaje y hacerle famoso. Vamos, anda, lo que quieres es hacerlo famoso. Pero lo tienes muy difícil, dificilísimo. ¿Sabes cuántos autores de teatro hay? ¿Y cuántas historias? ¿Y cuántos personajes? Palmas, palmitas, higos y castañitas, que tenga un personaje que hace la manita. Necesito encontrar un personaje que llene todos los teatros del mundo. Pero la gente ya no va al teatro. Por eso se aburre. ¡Se aburre! ¿Piensas lo mismo que yo? Creo pensar lo mismo que tú. Tenemos un personaje que andas buscando. Una princesa. ¿Una princesa? ¿Qué tonterías decís? Las princesas están pasadas de moda. Si no encuentro pronto a mi personaje, dejaré de escribir teatro y me pondré a hacer versos. Lucecita que alumbra mi noche oscura, inspiración que llegue bajo la luna. Solo me faltan otros 696 versos y me podré presentar a un concurso de poesía. Hora de teatro. Nosotros te traeremos una princesa diferente, un personaje único para una historia verdadera. Y verdaderamente nos lo agradecerás. ¡Hasta pronto! ¿Quién anda por ahí? Somos nosotras. ¿Quiénes sois? ¿Por qué estáis aquí? ¿No sabéis que mi enfermedad es contagiosa? A nosotras no nos pueden contagiar. Nosotras estamos inmunizadas. ¿Estáis qué? Estamos acostumbradas a enfrentarnos a la policía. Bueno. Palmas, palmitas, higos, castañitas, la princesa está aburrida, pobrecita princesita. Qué raras sois. Os he visto en alguna parte, pero no recuerdo dónde. ¿Nos has visto? ¿O nos has leído? ¿O has leído lo que hemos visto? Hemos visto que nos has leído. Lo hemos visto. Basta, no sé quiénes sois, pero me vais a volver loca. Será mejor que os marchéis de aquí. No quiero tener más problemas. Pero tienes un problema. ¿O no tienes un problema? Si tienes un problema, nosotros tenemos la solución. ¿La solución? ¿Qué solución? Nosotros tenemos la solución a tu problema. La solución es contarte historias. Va, qué tontería. Nadie quiere escribir una historia tan aburrida. Entonces tendrás que cambiar tu historia. Aburrida. Y si tu historia no es aburrida, tú tampoco lo serás. Y te habrás curado para siempre. Si vienes con nosotros, te habrás curado para siempre.
¿Quién es ese joven? ¿Por qué está tan serio? Es un escritor. Está buscando un personaje para su próxima obra de teatro. ¿Y dónde lo busca? Dentro de su cabeza. Pero últimamente tiene la cabeza llena de tonterías. Con tantas tonterías ya no le queda hueco para ningún personaje. Tú puedes ser su personaje. No estoy muy convencida, parece un poco raro. Por eso no te preocupes, todos los escritores son raros. ¿Ya habéis vuelto? ¿Tenéis el personaje que me prometisteis? Aquí está, nuestra princesa. ¿A quién queréis tomar el pelo? Las princesas ya no existen. Oye, tú, entonces ¿yo qué soy? ¿Una ameba? Una beba no, una chica normal y corriente. Bastante feucha, por cierto. Este no parece ser que me va a curar. ¿De qué? Llévate rápidamente a mi casa. Tranquila, tranquila, vaya carácter. Pensándolo bien, podría ser el personaje de la próxima obra que voy a escribir. No la protagonista, claro, que los protagonistas tienen que ser muy especiales. Pero podría ser un personaje secundario. Estáis todos locos, yo no quiero ser ningún personaje, yo quiero irme a mi casa. Adiós, princesa, adiós. Esperad, no me dejáis aquí. Por lo menos no te preocupes, puedes quedarte todo el tiempo que quieras, siempre y cuando no me introduzcas. Aunque si te digo la verdad, me debo muy bien hacer una pausa. Esto de pasar resulta muy cansado. ¿Y puedes saber si por qué te cansas tanto? Se me llena la cabeza de cosas y luego no sé qué hacer con toda seriedad. En eso no te pareces a mí. Dicen que tengo la cabeza vacía. ¿Quién dice eso? Mis padres, el doctor, todos lo dicen. Pues si todos los dicen, será verdad. Pero creo que eso tiene solución. Pensaré las cosas que son en mi cabeza. A lo mejor te las puedo regalar para que no tengas la cabeza tan puesta como dice. Ya está. Tengo en mi cabeza un buque fantasma, una isla desierta, unos pantapatos. Tengo en mi cabeza una bicicleta, una calabaza y un perro pastor. ¿Qué cosas más raras tienes en la cabeza? Prefiero tenerla vacía. Bueno, en todo caso me quedaría con la bicicleta y el perro. Mamá, ¿hay una narices? Oh, no puede ser verdad. Debo de estar soñando. ¿Qué peso me he quitado de encima? Ahora ya tengo las ideas mucho más claras. No hay novedad. No hay novedad. No hay novedad, sí hay novedad. Y se calla. Han secuestrado a la princesa. Es una gran... Es una gran catástrofe. La enfermedad se propaga, todos moriremos de miedo. ¿Qué podemos hacer? Tribunal a los 4 vientos. Vamos, me voy. A la recompensa. Si no tengo remedio, habrá recompensa. Ahora mismo redacto la nota. Ya está. Se comunica a todos los ciudadanos que la princesa ha desaparecido. Se recompensará espléndidamente a quien pueda dar alguna noticia sobre su paradero. Firmado a los reyes. Espléndidamente. No recuerdo haber dicho espléndidamente. No podemos perder más tiempo. Hemos de enviar a la princesa lo antes posible. Lo que me preocupa es que no sabe qué hacer. Como tiene la cabeza vacía. La culpa es tuya, tengo que decirlo. No sé, debería saber que no me la cabeza con algo. Algunas veces entre las les digo una cosa. ¿Cómo puedes decirme eso? ¿Y tú qué has hecho por ella? Si al menos le hubieses regalado el perrito que te pidió cuando era pequeña, ahora no estaría sola. Pobre hija mía. Ay, pobre hija mía. La culpa es tuya, nada más que tú. La culpa es tuya, que nunca hiciste lo que hacen los demás padres. ¿Te puedes imaginar que no somos padres? Montar en bicicleta, eso hace. Y tú nunca la llevaste a pasear en bici, ni en patinete, ni le compraste chucherías en la feria. ¿Quieres decir que no soy un buen padre? ¿Qué quieres decir? Silencio y organización. Con reproches no adelantaremos nada ante una situación tan delicada como esta. Cada uno debe estar en el lugar que les corresponde. Los reyes en su trono, reuniones su pregón, subió a pensar, por algo soy la doctora, una viciosa, humana, sería la doctora. Toma 1, toma 2, ¿dónde os habéis metido? Aquí estamos, palmas, palmitas y los castañitas. Quiera consultarnos que hace la manita. Seamos
tratando de curar extrañas enfermedades. ¿Qué sabéis vosotros? Elemental, que yo con nosotros y con esto. Bueno, casi. Debemos entrar a las ciencias al norte posible. Y debes hacerlo urgentemente. Sí, urgentemente. He encontrado un antídoto para el enfermedad. ¿Te importaría decirnos en qué consiste tu descubrimiento? Se me ha ocurrido enseñar a hacer pajaritos de papel, pero un remedio infalible. Pero tienes así que quiero que nos trabajo manual. Oh, Sabemos que tu esencial prima se gana. eso solo lo sabéis vosotros. Espera, Será mejor que vayas pensando en otra cosa. ahora solo puedo pensar en mi contrario. Eso no es tan difícil. Seguro que vosotros me podéis ayudar. ¡Seguro! No hay novedad. No hay novedad. Sí hay novedad. Pero gracias era muy verdad. Cuenta. Cuenta. Cuento. 1, 2, 3. No, la princesa ha hecho el traje de un escritor. Oh, pero ya no está. La princesa se marchó montada en una bicicleta y que les acompañó un perro. Fantástico, tenemos dos datos importantes. ¿Los pruebo o no? Naturalmente. No tan rápido, amigos míos. También es necesario profundizar minuciosamente en la investigación. A ver, ¿quién es ese perro? ¿Qué tipo de perro era? Era un perro parecido. Era un perro velador. Era un perro rosa. Policía, habrá que verlo, indagarlo, averiguarlo. ¿Por qué evidentemente ser que la princesa verlo y que se haría dudas? Pues es verdad, no pregones nada. ¿Y qué podemos hacer? Pero, ¿y qué me dicen de la luz? ¿De dónde has podido salir? ¿Qué tipo de colores? ¿Es una visita de montaña? O lo contrario, ¿es una posible vista de paseo? ¿Acaso una mezcla de ambas? ¿Te faltan datos, señor? Señor, muchos datos. Presiento que estoy a punto de conseguir mi obra maestra. Tendré que darle razón a tomo 1 y a tomo 2. Solo me queda observar qué es lo que ocurre y contarlo. Fácil, facilísimo. Vaya, vaya, parece que esto se anima. ¿De dónde habéis salido? Y tú no lo preguntas, tú deberías saberlo. ¿Por qué suponéis que yo debería saberlo? Porque tú eres el que está contando esa historia. Pero debes darte prisa, si no crees que me quedes sin trabajo. Así no es imposible pregonar nada. ¿A dónde se ha ido la princesa? ¿Cómo no la vi? ¿Era un perro pastor? sí, era un perro pastor. Estaba segura de que sería un perro pastor. ¿Cómo sabes que era un perro pastor? Las madres lo sabemos todo. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Yo sé por qué estáis aquí. Porque queréis encontrar a la princesa. ¿No es eso? ¿Puedo pregonar que iba con un perro pastor? Pero aún no sabemos nada acerca de la bici. Era la bici de una princesa, os lo aseguro yo. Entonces ya hemos averiguado lo más importante. ¿Lo pruebo o no? ¿Lo pruebo o no? ¿Lo pruebo o no? ¿Lo pruebo o no? Es que no sabes decir otra cosa. Cotarate, salgamos de aquí. Ya sé dónde está la princesa. Hija mía, hijo de mi corazón, hija de mi sangre. Hija no, princesa. La princesa está curada. La princesa está curada y quiere cobrar la recompensa. No lo digas tan en serio. Completamente en serio. Pero sale un descuento. Os haré un buen descuento. Pagadme la paga de 2 domingos y no se hable más. No sabes qué caso me quitas el tiempo. Cuando pregones que he vuelto, dale este dinero al kiosquero. Gracias a él he podido sobrevivir, aunque no lo sepa. Por favor y gracias. Por favor y gracias. ¿Sabes que esta bicicleta me está empezando a gustar? Pero, la princesa no está curada. La princesa ha bostezado. De sueño, mamá, de sueño. Menos mal, pero gana una para eso. Estoy cansadísima. Creo que puedo esperar hasta mañana para conocer la historia de mi familia. Me parece que el personaje
se me ha ido de las manos. Habrá sido suficiente, porque lo cierto es que yo no sé montar en bicicleta. Pues ya no le la mente. Tú no deberías estar aquí, tú estabas con la princesa. Una vez tuvo un perro, se llamaba Liberto. Desde hace mucho tiempo. Sí, entonces era un niño. El perro había desaparecido y me dijeron que se lo había llevado unos titereteros. Pues, sincero, siempre te da contar la historia, pero me parece normalmente de historia. Tengo sueño, he estado toda la noche velando soñando de princesa. ¿No es eso lo que estás viendo ahora? Estaba desayunando. Parece que igual es no. Me tienes intrigado. Vamos a preguntar a Simón y a todos dos. ¿Alguien nos ha llamado? Dos que saber cómo termina la historia. Él debe saberlo, él es el instructor. Pero vosotros trajisteis a la princesa y tú me hablaste de ella. Había mucho tiempo que no pude ordenar. No nos pongamos sentimentales, vayamos a ver qué hace la princesa. ¿Cómo supiste que la princesa había vuelto al palacio? Cuando me enteré de que estaba con No, es que sabes lo que tiene para tener polvo. Cuando se pega el polvo, pero no por eso. ¡Qué inteligente eres! No me alcanza la vista. ¿Qué me está leyendo la princesa? Un manual de la Vuelta Ciclista a España. ¡Oh! que no gana una vueltecita a España. Definitivamente el personaje se me ha ido completamente de las manos. Todos tenemos que ir un segundo día. A lo mejor se lo quiere ganar la Vuelta Ciclista para poder montar en la historia. Todos necesitamos contar historias. O servirlas. O vivirlas. O cantarlas. O escucharlas. Palmitas y los castañitas. Esta historia no termina porque está en su cabecita. Palmitas y los castañitas. Esta historia no termina porque está en su cabecita. ¡Esta es la historia!